Porque es muy importante identificar correctamente este marco normativo aplicable en nuestro centro de trabajo. Número uno, al conocer mi marco normativo aplicable, puedo conocer cuáles son los requerimientos que debo cumplir en materia de seguridad para la conformidad normativa. Cuando yo verifico cuál de las 44 normas vigentes actualmente en México por parte de la HTPS aplican a mi centro de trabajo, entonces podré saber qué es lo que me pide cada una de estas normas para su cumplimiento. Ahora, todas las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, casi al final de cada una de estas hay un punto que se llama procedimiento para la evaluación de la conformidad. Si algún día te preguntas qué es lo que te puede revisar, qué es lo que te puede inspeccionar la Secretaría cuando acude a tu centro de trabajo, puedes basarte directamente en el procedimiento para la evaluación de la conformidad de las normas que te resulten aplicables a tu marco normativo. Ahora, ¿por qué es muy importante que lo identifiquemos correctamente? Punto número dos. Porque al conocer nuestro marco normativo, también conocemos cuáles son las necesidades de capacitación en la empresa. De igual forma, en muchas de estas normas hay un apartado que se llama capacitación, en la cual mencionan cuáles son los puntos vitales que debes incluir en la capacitación por cada una de las normas. De igual forma, en las obligaciones para el patrón y para el trabajador, también indica que debes capacitar al personal. Ahora, al yo conocer mi marco normativo aplicable, al saber qué normas me aplican de la Secretaría, entonces sé que debo capacitar a mi personal en esas normas. Por ejemplo, si en la empresa realizo trabajos en altura, inmediatamente sé que me aplica la norma 09 para trabajos en altura y sé que debo capacitarlos en esta norma para que conozcan cuáles son las medidas de seguridad que la misma Secretaría establece para llevar estos trabajos de forma segura. Y número 3, elaborar correctamente el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, que más adelante vamos a ver en la norma 30, y el programa de seguridad o la relación de acciones preventivas y correctivas que se derivan directamente del diagnóstico de seguridad y salud. Entonces, al conocer mi marco aplicable, puedo abarcar estos tres puntos que ves en la pantalla. Ahora, el marco normativo y legal. ¿De qué se compone? Se compone principalmente de los siguientes 6 preceptos. Número uno, tenemos referencia directamente en la parte legal cuando hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Número dos, también incluimos por parte de la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Número tres, la Ley Federal del Trabajo. Número 4, Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 5, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y por último, el 6, estamos hablando de todas las normas oficiales que son mexicanas. Las de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las de Semarnat, entre otras. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia entre las normas que son NOM y las normas que son NMX? O sea, las NOM y las NMX. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no son las mismas? ¿Por qué son diferentes? Porque las NOM, principalmente en México, son las que son de carácter obligatorio y las NMX son referencias o de cumplimiento opcional si las quieres implementar para tu centro de trabajo. Pero cuando en una norma oficial mexicana está incluida una norma mexicana, automáticamente por estar incluida en la NOM, esa NMX pasa a ser de cumplimiento obligatorio. ¿Ok? Entonces, estos son los 6 preceptos que directamente regulan la seguridad y salud en el trabajo a nivel México. Ahora, para comenzar, vamos a comenzar con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si buscamos en la Constitución, en el artículo 123, apartado A, fracción 15, vamos a encontrar lo siguiente. El patrón estará obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de su empresa los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento. Esta es la primera parte de este punto del artículo 123, donde la ley suprema obliga al patrón a que mientras él opere sus centros de trabajo, lo haga con seguridad. Y en la segunda parte me dice que el patrón también estará obligado a adoptar las medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos, que se puede traducir como herramientas manuales y de potencia, y los materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera que resulte en la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Ahora, ¿qué me está diciendo en el segundo apartado? La Constitución. Hay un punto muy importante aquí. Me está mencionando que debo organizar
mi centro de trabajo de tal manera que brinde una mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. ¿Y qué me está diciendo aquí? Imagínate este ejemplo. Imagínate que aquí tengo un comedor. ¿Es viable instalar al lado de un comedor un almacén de productos químicos que son peligrosos? ¿Es viable instalar al lado de un almacén de productos químicos peligrosos un taller de soldadura? No, pues no. Entonces es lo que me está diciendo directamente la ley. Organiza tu centro de trabajo de tal manera que al estar ubicado, cada una de las diferentes áreas, una no comprometa a la otra. Ahora, si nos vamos al siguiente punto, cuando hablamos de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, fracción 16, me dice lo siguiente. La obligación que tiene el patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. En la primera parte me está diciendo que no importa dónde el patrón realice sus actividades, debe hacerlo siguiendo siempre la ley y siguiendo las normas aplicables a seguridad, salud y medio ambiente. Repito, uno de los preceptos son las normas oficiales mexicanas que puede ser de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la parte de seguridad, que puede ser también Semarnat o incluso que también puede ser la Secretaría de Salud. Entonces yo debo aplicar estas normas también a mi centro de trabajo. Dice que todo esto es a fin de prevenir accidentes y enfermedades. Recuerda que la finalidad de la seguridad industrial no es otra más que prevenir accidentes y las enfermedades que le puedan surgir a un trabajador derivadas de la actividad que constantemente realiza en un centro de trabajo. Y me dice algo muy importante al final también. Debo adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. Recuerda que al principio escuchamos la definición de autoridad laboral y principalmente se refería a la Secretaría del Trabajo y a cualquier otro que le brinde apoyo como protección civil, etcétera. ¿Qué me está diciendo ahí? Si la autoridad llega a mi instalación y me realiza una inspección, una auditoría, para ver el grado de cumplimiento que yo llevo de la normatividad y en esa inspección me encuentran no conformidades o me encuentran condiciones subestándares que no van acorde a lo que dice la normativa y la ley, pues obviamente me van a levantar la observación y es mi responsabilidad, después de que esto pase, corregirlas inmediatamente para evitar precisamente accidentes y enfermedades. Entonces, es parte también de mis obligaciones, tanto como patrón como trabajador, yo que me desempeño en la seguridad. ¿Ok? Ahora, siguiente referencia del marco legal y normativo. Seguimos en la Ley Federal del Trabajo. En este punto hablamos de la fracción 17 del mismo artículo anterior. En este punto me dice la ley que el patrón tiene la obligación de cumplir con el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Vuelve a repetir nuevamente esa obligación. Pero después me marca un punto muy importante. Dice que también está obligado a disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Ojo, aquí tenemos la referencia legal para ese famoso botiquín de primeros auxilios. Aquí tenemos la referencia legal para el material que vamos a utilizar para brindar asistencia médica en caso de un accidente o de una emergencia. ¿Ok? Me está diciendo que el patrón está obligado a tener en todo momento medicamentos y materiales de curación que son indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Ahora, si tú te preguntas ¿cuántos botiquines debo tener en mi centro de trabajo? Directamente la ley, la norma no establece cuántos. Establece la necesidad de tener por lo menos los materiales indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Quiere decir que esto va a mi criterio dependiendo las actividades de las personas, dependiendo la posibilidad económica de la empresa y dependiendo también el alcance que yo tenga de estos en caso de una emergencia, porque recuerda que siempre tienen que estar para brindar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Entonces la norma y la ley no me dice ponle 5, ponle 10, ponle 20, me está diciendo que deben estar a una distancia razonable para poder brindar efectivamente los primeros auxilios, pero tampoco marcan distancia, ¿ok? Ahora, más adelante cuando avancemos vamos a ver de qué se conforma un botiquín de primeros auxilios conforme a la normatividad y vamos a ver también que se va a seccionar en 4 tipos de materiales, así como también me va a decir que las cantidades van a variar dependiendo del centro de trabajo, para que más adelante recordemos este punto de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, de igual forma, el referido ordenamiento también
recoge las siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores en el artículo 134, fracción 2 y 10. Me dice lo siguiente, aquí lo voy a partir en dos, ojo muy importante. En la parte número 1 me dice que debo observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, y las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. En la primera parte de este artículo y esta fracción 2, me está diciendo que el trabajador está obligado a seguir procedimientos, a seguir estándares, a seguir las normas y las leyes y reglamentos que rigen a mi centro de trabajo, pero que también las que el patrón implemente para aumentar la seguridad y protección. ¿Qué es lo que me está diciendo indirectamente? Que yo como patrón directamente debo cumplir con las leyes, con los reglamentos y las normas mexicanas. Pero que si la ley, que si la norma, que si el reglamento deja lagunas dentro de lo que es la administración de la seguridad, entonces puede implementar normas que son internacionales, siempre y cuando primero cumpla con las nacionales y después lo que no abarque la nacional lo voy a aumentar con la internacional. Más adelante vamos a interactuar mucho con normas nacionales e internacionales y para ser más exacto, vamos a romper un tabú muy importante en lo que es la norma 026. Entonces aquí podemos ver en la primera parte que puedo cumplir con las normas nacionales, pero también si quiero echar mano de las internacionales lo puedo hacer. ¿Para qué? Para aumentar mi sistema de gestión de seguridad, para que al final de cuentas estas dos me ayuden a evitar accidentes. Ahora, en la segunda parte de este artículo vamos a encontrar lo siguiente. También el trabajador debe someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y las demás normas vigentes en la empresa o establecimiento. ¿Pero para qué hace esto? Para comprobar que no padece alguna incapacidad. Recuerda, puede ser temporal o puede ser permanente. Enfermedad de trabajo que sea contagiosa o que sea incurable. En este punto me está diciendo que si la norma establece que por lo menos una vez al año el trabajador debe realizarse exámenes médicos periódicos, entonces, como lo dice la norma, él debe someterse a esos reconocimientos médicos. Que si el patrón me dice que debo someterme a exámenes de ingreso, a exámenes periódicos, a exámenes de salida, a exámenes de reingreso, como está dentro del reglamento interior y las demás normas de la empresa, también lo debo hacer. Ahora, vamos a entrar con un punto un poco controversial y espero darme a entender al 100% para que no haya ninguna duda de lo que te voy a comentar a continuación. Ahora, muchos instructores, especialistas de seguridad, dicen que esto que estamos viendo en la pantalla, la segunda sección, a partir de someterse a los reconocimientos médicos, es la referencia legal para que yo le pueda practicar a los trabajadores estudios de antidoping. Déjame desarrollarte la idea para que puedas comprender lo que trato de compartirte. Ahora, en una empresa se dio un caso muy particular. La empresa no llevaba estudios antidoping, los quiere implementar, empieza a obligar a los trabajadores a pasar al estudio antidoping. Una persona se niega, quizás evidentemente porque consumía sustancias adictivas prohibidas, lo obligan, él se niega, lo obligan, él se niega, lo corren, los demanda y la demanda les gana. ¿Por qué? Porque directamente la empresa no puede obligar a ninguna persona a los estudios de antidoping y déjame avanzar para que te pueda decir por qué, cuándo sí y cuándo no. Ahora, si vemos en la parte de y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y las demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, me está diciendo que yo puedo practicar legalmente los estudios de antidoping siempre y cuando venga en su contrato, siempre y cuando venga en el reglamento de mi empresa, siempre y cuando venga en mis normas, en mis procedimientos. Si tengo algo establecido, respaldado en papel, que me está diciendo que le voy a practicar examen antidoping para ingresar, para los periódicos y para la salida, etcétera, entonces los puedo practicar. Vamos a desarrollar un poquito más la idea, ¿sí? Para que yo pueda realizar exámenes antidoping a mi personal, debo tener su consentimiento. ¿Cómo obtengo el consentimiento de mi personal? Si incluye una cláusula dentro de su contrato que dice que le voy a practicar examen antidoping de ingreso y periódicos, cuando la persona firma y pone su nombre con puño y letra, ahí me está dando el consentimiento y le puedo practicar los exámenes antidoping periódicos, si quiero diario,
semanal o mensual, trimestral, porque ya tengo su consentimiento. Si no está expresamente en el contrato, entonces cuando la persona vaya a contratarse conmigo, si lo tengo establecido en mi reglamento, antes de que firme el contrato, le doy a leer mi reglamento y le pido que firme y ponga su nombre en consentimiento del reglamento. Después de que hace esto, yo ya puedo sancionarlo en cada uno de los puntos si los inflige. Después de que hace esto, yo ya puedo practicar si dentro de ese reglamento están los estudios antidoping. No lo tengo en el contrato, no lo tengo en el reglamento. Antes de contratarlo, también puedo darle el procedimiento establecido por mi empresa. Y una vez que él pone su firma, pone su nombre, ya sea en una lista anexa o directamente en el procedimiento, automáticamente me da la autorización y le puedo realizar los estudios antidoping. Si te das cuenta, lo hice textualmente. El trabajador debe someterse a los reconocimientos médicos previstos en mi reglamento interior y en las normas que yo aplique para mi empresa o establecimiento, si no viene dentro de las leyes, si no viene dentro del reglamento federal, si no viene dentro de las normas, si yo lo establezco así, lo puedo hacer. Pero siempre y cuando yo tenga el consentimiento de la persona. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la ley orgánica de la Administración Pública Federal y cualquier ley relacionada con esta. Por otra parte, esta ley dice en el artículo 40, fracción 9, que para estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores, en este caso faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Me está diciendo prácticamente que la Secretaría puede realizar una inspección a mi centro de trabajo porque está facultada por esta ley. Ahora, siguiente referencia, vámonos a la Ley Federal del Trabajo, artículo 512. En los reglamentos e instructivos que las autoridades laborales expidan, se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el trabajo se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores. En este punto solamente está diciendo que si la Secretaría, que si Semarnat, que si la Secretaría de Salud van a lanzar nuevas normas, van a lanzar nuevos reglamentos, lo primero que deben hacer es que todo esto gire en torno a la seguridad para prevenir riesgos y accidentes laborales. Ahora, en el siguiente punto vamos a hablar de una ley que también forma parte de lo que son los preceptos de la seguridad y salud, pero no directamente sobre la seguridad, sino que esta faculta a la Secretaría para que pueda expedir, modificar, actualizar normas de seguridad. Esto me lo dice en el artículo 38, fracción 2, 40, fracción 7 y el capítulo 43 al 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En el primer punto podemos ver que me dan la competencia a las dependencias para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con sus atribuciones. Si es STPS, solamente puede expedir normas de seguridad y salud. Si es Secretaría de Salud, solamente referidas a salud. Si es Semarnat, solamente a el medio ambiente y lo que es los recursos naturales, ¿no? Ahora, la finalidad que tienen estas de establecer, entre otras materias, las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y, por último, también establecen el proceso de elaboración, modificación y publicación de las mismas. Para esto me sirve dentro del marco normativo legal la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Ahora, vamos a pasar con algo más importante. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a tomar solamente uno de los artículos porque en el artículo número 10, el mismo reglamento me establece cómo es que yo debo administrar la seguridad y salud en mi centro de trabajo, cómo yo le voy a dar prioridad al control de los riesgos. ¿Ok? Ahora, me está diciendo la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir normas con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley Federal del Trabajo y el presente reglamento. En la primera parte me está diciendo que el reglamento también tiene que ser cumplido y que también es de carácter obligatorio. Esto con el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o la salud de los trabajadores y cambios adversos y sustanciales en el ambiente laboral que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria, equipo y materiales del centro de trabajo. Ahí te va. Textualmente,
El reglamento me dice cómo voy a administrar la seguridad y salud en mi centro de trabajo. Y se divide en 4 puntos que te voy a mencionar a continuación. Del 1 al 4, mayor prioridad 1, menor prioridad 4. No quiere decir que sea menos importante, sino que así de esta forma voy a aplicar los controles en mi centro de trabajo. Número 1, me está diciendo que debo evitar que cualquier situación en mi centro de trabajo pueda afectar a 1, los trabajadores. Después me dice instalaciones igual al centro de trabajo. Después habla de máquinas, de equipos y de herramientas. Y por último, de materiales. Recuerda que la seguridad está enfocada a la prevención de accidentes y enfermedades. Por lo tanto, el escalafón número 1 es el factor humano. Mis esfuerzos en seguridad primero deben estar dirigidos a que la persona no se lesione, a que la persona no se muera, a que la persona no desarrolle alguna enfermedad ocupacional. Ya que logré esto, ahora mis esfuerzos van dirigidos al centro de trabajo. ¿A qué? A que yo realice mis operaciones dentro de este centro de trabajo de forma segura para evitar incendios, para evitar derrames, para evitar explosiones, para evitar todo aquello que pueda dañar al centro de trabajo. Después ya controlé los posibles riesgos para mi centro de trabajo. Ahora voy con las máquinas, equipos y herramientas. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro del centro de trabajo, pero los riesgos en ocasiones son menores a los que están arriba en el escalafón. Ahora debo proteger la máquina y maquinarias como prensas, como tornos, como retroexcavadoras, equipos industriales y las herramientas manuales de potencia. Y por último, algo que no se mueve, pero que también a final de cuentas puede influir en daños a estos 3 primeros y al final de cuentas también es una pérdida económica, los materiales, que pueden ser materia prima o producto terminado. Entonces, así es como yo debo administrar la seguridad y salud en mi centro de trabajo, dando prioridad de esta forma. No quiere decir que no voy a cumplir con los materiales por cumplir con los trabajadores, no. Voy a primero esforzarme para cumplir con los trabajadores, después con el centro, después con las máquinas, equipos y herramientas y por último con los materiales, para administrar correctamente la seguridad en mi centro de trabajo. Ahora, por último, dentro de los 6 preceptos, recuerda que hablábamos sobre las normas oficiales mexicanas. Repito, normas oficiales mexicanas todas son de carácter obligatorio. Normas mexicanas o NMX son de referencia y si yo quiero las puedo implementar o si vienen incluidas dentro de la norma oficial mexicana, entonces pasan a ser de carácter obligatorio. ¿Ok? Por ejemplo, si citamos un ejemplo, podemos hablar de la norma 018 del sistema globalmente armonizado. Y podemos hablar de una norma NMX-R-19 que también es del sistema globalmente armonizado. Cuando hablamos de NMX para el sistema globalmente armonizado, cuando vemos la actualización es 2011. Cuando hablamos de la 018 de la norma oficial mexicana, la actualización es 2015. Si tú recuerdas y haces un refresh, antes de lo que es el sistema globalmente armonizado, manejábamos lo que era la comunicación de riesgos establecida por NFPA, el triángulo y el rectángulo HMIS. ¿Ok? Ahora, esta norma es la anterior a la 2015, pero ojo, R19 es 2011. Entre paréntesis, si las NMX fueran obligatorias, quiere decir que después de que se haya lanzado la E19R NMX 2011, 1 o 2 años después debió haber sido obligatorio, pero como es de referencia, no pasa a ser obligatoria hasta que se vuelve una norma oficial mexicana como la 18. La 18-2015 se vuelve obligatoria, después se implementa en los centros de trabajo y pues es lo que estamos manejando ahorita como es el sistema globalmente armonizado, que son los pictogramas de comunicación de riesgos. ¿Ok? Ahora, actualmente en México tenemos 44 normas oficiales mexicanas vigentes y estas normas se dividen en 5 categorías. Normas de seguridad, normas de salud, normas de organización, normas específicas y normas de producto. Y repito, su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional y se dividen de esta forma como te lo mencioné. De seguridad actualmente tenemos 12, de salud actualmente tenemos 10, de organización tenemos 6, específicas tenemos 7 y las normas de producto tenemos 9. Se dividen en 6 para el combate contra incendios, que principalmente me habla
de los agentes extinguidores en los extintores. Y 3 de equipos de protección personal, que me habla de casco de seguridad, zapato de seguridad y respiradores purificadores de aire de presión negativa. Más adelante vamos a hablar un poco más de estas, las de producto. Ahora, vamos iniciando con lo que es el marco normativo. Te voy a explicar en cada una de las categorías a qué se refiere cada una de las normas para que a grosso modo las puedas conocer. Y también te voy a ir diciendo cuáles podrían ser aplicativas generalmente a todos los centros de trabajo para hacer una identificación manual de lo que es mi marco normativo aplicable. Y después nos vamos a apoyar de una aplicación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la identificación de nuestro marco normativo aplicable. Muy bien, para que sea una manual y una semiautomática porque es en base a preguntas y respuestas. Entonces comenzamos. Lo primero que vamos a ver son las normas de seguridad y son las siguientes. Vamos a hablar primero de la norma 01 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, última actualización 2008, que se resume en las condiciones de seguridad para edificios locales e instalaciones. ¿Qué puedo encontrar dentro de esta norma? Voy a encontrar la importancia de permanecer siempre en orden y limpieza en todas las áreas de mi centro de trabajo. Voy a encontrar la importancia de vestidores, la importancia de sanitarios y la importancia de comedores que se encuentren en condiciones higiénicas y seguras. Voy a encontrar condiciones de seguridad en las escaleras, como las que te comentaba ayer, en los pasillos, en las paredes y techos. ¿Sí? Es lo que voy a encontrar dentro de la norma 1. Ahora, ¿es de carácter de cumplimiento obligatorio? Te voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque todos trabajamos en un edificio, todos trabajamos en un local o todos trabajamos en una instalación. Muy bien. De igual forma, dentro de la norma 1 habla de las plataformas de trabajo, habla de las escaleras, de las rampas, etcétera. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto en la identificación del marco normativo semiautomático. Ahora, vamos a hablar de la siguiente norma de seguridad. La norma 2 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, última actualización 2010. Prevención y protección contra incendios. Esta norma me habla de muchísimas cosas, mucha variedad en información de seguridad. ¿Por qué? Vámonos directamente a la primera parte. Cuando estamos en las definiciones, me marca qué es el fuego y la clasificación del fuego. A, B, C, D y K. Sólidos combustibles, líquidos combustibles, eléctricos, metálicos y de cocina. Es lo primero que me dice en la parte de las definiciones. Después me dice que debo realizar en mi centro de trabajo un estudio de riesgo por incendio, en el cual debo determinar si el riesgo es ordinario o si el riesgo es alto. Cuando es ordinario, me van a pedir cosas mínimas para proteger a mi centro de trabajo. A lo mejor que use equipos móviles contra incendio como extintores, detectores de humo, etcétera. Pero si ya estamos hablando de un riesgo de incendio alto, a lo anterior mencionado, vamos a aumentarle instalaciones fijas contra incendio, una brigada contra incendio para que puedan actuar en caso de un conato, etcétera. De igual forma, dentro de la norma me explica que existen 3 etapas de el fuego o de un incendio. Está la etapa incipiente, que en este caso se traduce como un conato de incendio, es cuando el incendio se está originando o cuando está empezando a combustionarse un material o algún líquido. Y después me dice que sigue la segunda fase, que es libre de combustión. En esta, la flama disminuye, el humo aumenta, pero el humo transporta o transmite lo que es el calor hacia lo que es el techo y de esta forma también puede causar que el techo se incendie cuando está en espacios cerrados. De igual forma, me dice que la tercera fase de este incendio es el latente. Cuando ya está desarrollado, ya es un incendio que actuó en reacción en cadena y es extremadamente peligroso. Derivado de estos 3 fases del fuego, me dice la misma norma que mi brigada de respuesta en caso de incendio solamente puede combatir los fuegos que son incipientes, los conatos. Para eso está capacitada mi brigada. Te preguntarás, ¿qué pasa si inicia como conato, pasa a la fase 2, pasa a la fase 3? Mis bomberos podrían asistir hasta que se presente bomberos del estado, bomberos municipales. Cuando se presentan ellos, me retiro yo porque solamente puedo actuar en caso de incipientes. No estoy capacitado para más fases. Me quedo para apoyar, pero cuando llegan los especialistas, me tengo que ir. Ahora, de igual forma, en la norma 2 podemos encontrar condiciones de seguridad para detectores de humo. Podemos encontrar que también existe una tabla hasta el fondo de
que me dice que dependiendo del agente extinguidor del extintor, es la clase de incendio que puede controlar. De igual forma, si te preguntas, ¿cómo puedes realizar un checklist de revisión de tus instalaciones contra incendio en la misma norma, en los apéndices, casi en la fase final? Te dice, ok, hidrantes, cada cuánto tiempo y qué le vas a revisar. A rociadores, cada cuánto tiempo y qué le vas a revisar. ¿Ok? De igual forma, en la norma 2 establece una referencia de las brigadas fundamentales que debes de tener en tu centro de trabajo. Habla de la brigada contra incendio, habla de la brigada de primeros auxilios, habla de la de evacuación y la de comunicación. 4 brigadas que debes de tener por lo menos en tu centro de trabajo. Pero no te limita a tener más. Me está diciendo también indirectamente que si en mi centro de trabajo tengo otros riesgos, entonces puede implementar otras brigadas. Por ejemplo, búsqueda y rescate. Por ejemplo, el control de derrames químicos o lo que es la brigada de hazmat para el control de materiales peligrosos. Esto es lo que puedo encontrar en la norma 2 y me estoy quedando corto en todo lo que viene, pero es solamente un resumen para que puedas saber qué es lo que me indica y poder buscarlo más adelante si tienes alguna duda. Ahora, cuando hablamos de la norma 2, te preguntarás, ¿es obligatoria o no? Sí, sí es obligatoria porque todos tenemos riesgo de incendio. Recuerda, puede ser ordinario o puede ser alto. Mi deber como supervisor de seguridad es determinar si es ordinario, si es alto. Directamente yo o puedo asistirme directamente de un laboratorio o de una unidad de verificación para que me dé un dictamen y el dictamen dura 3 años siempre y cuando las condiciones del sitio permanezcan exactamente iguales a cuando se liberó el dictamen. Ahora, siguiente norma. Vamos a hablar de la norma 04 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, última actualización 1999. En este punto vamos a hablar de los sistemas y dispositivos de seguridad en la maquinaria. Ahora, esta norma yo la podría partir en 3. ¿Por qué en 3? Primera parte, me habla de las protecciones a las máquinas. Protecciones es igual a guardas, protecciones es igual a jaulas perimetrales, protecciones es igual a todo lo que tú pongas como obstáculo para que la persona no pueda ingresar a la zona de riesgo. ¿Ok? Segunda parte, dispositivos de seguridad. Me está hablando aquí de botón de paro de emergencia, mando bimanual, y esto generalmente es usado en las prensas para que te obliga a tener las manos en los botones y no dentro de la prensa cuando baje esta, para evitar que te las pueda machucar. ¿Ok? Mando bimanual, botón de paro de emergencia, cortinas de luz, sensores de proximidad, tapete sensitivo de peso. Son algunos de los que puedes implementar porque estos le comunican directamente a la máquina que alguien está en la zona de riesgo y de esta forma se para inmediatamente para evitar que genere un daño. ¿Ok? Y la tercera parte, te preguntarás, ¿hay algo más aparte de lo que te acabo de comentar? Sí hay. Recuerda que te comenté al principio que la norma 04 es la única referencia nacional directa del procedimiento de aislamiento de las energías peligrosas, la única referencia del OTO. En este punto de la norma 7.2.2, inciso C, marca los 8 pasos que debes realizar para controlar efectivamente las energías peligrosas. Te dice que debe estar durante y antes del mantenimiento el bloqueo para evitar que la máquina se accione de manera involuntaria. Esto es lo que me dice la 4. Ahora te voy a preguntar algo muy fácil y sencillo. En tu centro de trabajo tienes máquinas o equipos industriales, te aplica la 4. Pero ojo, si tienes un pulidor que tiene una guarda para evitar que tú contactes directamente con la parte rotativa, automáticamente tienes un sistema de protección, un obstáculo para evitar que la persona se pueda lesionar. Por lo tanto, la norma 4 será aplicativa, pero dependiendo el giro o a qué se dedique la empresa, la vas a adaptar. ¿Ok? Ahora, vámonos a la norma 5. STPS 1998. Aquí habla de el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas peligrosas. Ahora, ¿qué abarca esta norma 5? Todo aquello que sea un CRETIP. Si es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, es inflamable o biológicamente infeccioso, automáticamente es una sustancia peligrosa. Y esta norma es la norma de seguridad para el manejo, para el transporte y almacenamiento.
condiciones de seguridad para manipulación, condición de seguridad para llevar de un lado a otro o condición de seguridad para almacenarlo en un lugar sin que esto represente un peligro. De hecho, aquí en esta norma me dice que si voy a almacenar químicos que son altamente inflamables o explosivos, debo aterrizarlos por cualquier posible descarga eléctrica o descargas eléctricas que son estáticas. ¿Qué produce o cómo se produce la estática? El remanente de la energía eléctrica o a través del movimiento. Cuando una persona se mueve, la persona también es capaz de generar energía eléctrica estática. Y si tú te estás moviendo cerca de un material que es altamente inflamable o explosivo, tu propia estática también puede jugar un factor de riesgo. ¿Ok? Por eso es que en almacenes donde tenemos acumulación de materiales y sustancias que son inflamables explosivas, uno, se aterrizan todos los contenedores. Dos, la persona que ingrese generalmente ingresa con zapatos antiestáticos y con casco de seguridad antiestático para reducir o eliminar este riesgo. ¿Ok? Ahora, la norma 5, te preguntarás, la norma 5 menciona un umbral de almacenamiento, manejo o transporte. Te puedo decir que no. Cualquier gramo, mililitro o cualquier PCI que tú almacenes en tu centro de trabajo que sea una sustancia peligrosa, automáticamente te aplica la norma 5. Y la norma 5 dice que aplicará para recipientes portátiles como los bidones, recipientes fijos como los contenedores industriales y las tuberías. Entonces, si lo manejas, transportas o almacenas de esa forma, automáticamente te aplica la norma 5. Muy bien, obviamente, dependiendo si es recipiente portátil, fijo o es tubería, la condición cambia. Pero te voy a palomear aquí porque generalmente todas las industrias manejan por lo menos un químico peligroso. Me te preguntarás, ¿por qué? Porque los contratistas ingresan gasolina, ingresan diésel para metérselo a las máquinas de soldar, para metérselo a la bailarina, automáticamente eso es químico peligroso, está dentro de tu instalación, entonces aplica la norma 5. Ahora, la siguiente norma que vamos a ver, la norma 6 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, última actualización 2014. Manejo y almacenamiento de materiales. Ahora, al igual que la norma 4, te la voy a dividir en tres. Esta norma me habla de tres cosas. Número uno, condiciones de seguridad en mi instalación cuando almaceno materiales. O sea, condiciones de seguridad para almacén. Me está diciendo que los anaqueles tienen que estar anclados al suelo, que los anaqueles deben de tener en cada uno de los niveles la capacidad de carga conforme a la memoria de cálculo del fabricante. Me está diciendo que al momento de estibar la carga más pesada va abajo y la más ligera va arriba. Que si voy a utilizar elementos mecánicos como montacargas, por ejemplo, para mover las cargas, entonces a estos anaqueles debo colocarle protecciones o guardas. Que cuando tenga montacargas, por ejemplo, para el movimiento de materiales, en cada una de las esquinas debe haber espejos convexos para que la persona pueda ver el giro, que no se encuentren personas, que no se encuentren materiales, que no se encuentren estantes y de esta forma protegerlos. De igual forma, en las rampas donde llegan los trailers para descargar, me está diciendo que debo contar con postes, ¿verdad?, de protección de seguridad para evitar que el montacargas también se pueda salir o con guardas para evitar que el montacargas se pueda salir cuando no existe un tráiler y la cortina está abierta. Es la primera condición que marca. ¿Cuál es la segunda condición? En la segunda parte me habla del manejo manual de las cargas, o sea, el levantamiento con las manos. La segunda parte queda inhabilitada porque actualmente la norma que regula esto es la norma 36-1, ¿sí? Factores de riesgo ergonómico en la parte 1 por el levantamiento manual de las cargas. Entonces, la segunda parte queda inhabilitada, ya no es referencia nacional vigente. Y en la tercera parte me habla del manejo mecánico de las cargas. ¿De qué me habla? Grúas, electroimanes, bandas transportadoras. Me habla también de montacargas, polipastos, todo lo que yo pueda emplear de forma mecánica para levantar, mover o trasladar una carga al interior de mi centro de trabajo. Entonces la norma 6 también es aplicativa, pero va a depender lo que tengas y a qué te dediques, los puntos que te van a aplicar. Norma 9, trabajos en altura, última actualización 2011. Ahora, ¿qué me dice directamente esta norma? Todo trabajo que se realice a más de un 80, tomando como referencia nivel de suelo, o a menos de un 80, es un trabajo en alturas. ¿Ok?
Te preguntarás, ¿es que mi empresa es administrativa, no se dedica a la operación? No me aplica trabajos en altura, pero ojo, si contratas a una empresa para que te impermeabilice y el techo se encuentra a más de 1,80, automáticamente aplica la norma de trabajos en altura y automáticamente tú lo debes de supervisar. Se ocupan escaleras, se ocupan andamios, se ocupan plataformas de elevación, redes de seguridad o equipo de protección contra caídas, automáticamente aplica esta norma y tiene que estar al interior de tu marco normativo aplicable. Muy bien, entonces me atrevería a decir que esta norma también es aplicativa y también debe estar dentro de mi marco normativo, pero ojo, los puntos que resulten aplicables, lo que yo ocupe para realizar mis trabajos en altura. La siguiente norma, la norma 20 de recipientes sujetos a presión, recipientes quirogénicos, generadores de vapor o calderas. Me está hablando de recipientes que están autocontenidos o que tienen presión contenida, de recipientes que tienen líquidos o tienen gas que es a bajas temperaturas o cualquiera que pueda generar calor o pueda generar vapor. ¿Ok? Ahora, dentro de la norma que establece los parámetros para clasificar a estos recipientes como 1, 2, 3 o 2 y 3, dependiendo del caso. Dependiendo de la categoría, son los puntos que te van a aplicar. ¿Ok? Ahora, dentro de la misma norma, cuando hablamos de las limitantes, la misma norma te explica qué recipientes no pueden ser considerados como recipientes sujetos a presión. Ahora, esa norma me atrevería a decirte que es aplicativa para algunos sectores y para otros sectores no lo es. Por ejemplo, soy una empresa, obviamente tengo recipientes sujetos a presión, ¿verdad? Obviamente tengo recipientes quirogénicos como el tanque de nitrógeno. Obviamente tengo calderas o cualquier otro que genere vapor. A mí sí me aplica. Pero si soy una empresa que se dedica solamente a la limpieza industrial, entonces esta norma no me aplica. Esta norma es la primera que diríamos interrogante. Primero verifica qué te dedicas para saber si te aplica o no te aplica. ¿Ok? Siguiente norma, la norma 22 STPS 2015, que es la más reciente, sobre electricidad estática. ¿Qué viene en esta norma? En esta norma me explica a mí la importancia de los aterrizajes, de las tierras físicas o las tierras colocadas, para evitar que haya una descarga directa hacia el centro de trabajo, a los almacenes con químicos o directa a la persona. Ahora, también me habla de lo que son las descargas atmosféricas, porque también debo proteger a mi centro de trabajo contra los rayos que puedan caer y esto lo que hace es desviarlos a tierra. De igual forma, la norma 22 establece las pruebas que yo debo realizarle a las tierras físicas y cada cuántos años. Entonces, yo te diría que la norma 22 sí es aplicativa, principalmente a las plantas que se encuentran en operación. La norma 27, trabajos de corte y soldadura. Vámonos directamente a la definición que marca la norma. ¿Qué es un trabajo de corte y soldadura? Cualquiera que se refiera a la unión, a la separación o a la perforación de los materiales. Cuando hablamos de unión, soldadura. Perforación puede ser al concreto, puede ser a la madera, puede ser directamente al metal. Cuando hablamos de la separación puede ser al concreto, puede ser a la madera, puede ser al metal. Si vas a cortar, si vas a perforar o si vas a soldar, automáticamente aplica la norma 27. De igual forma, cualquier flama abierta, cualquier calor, cualquier chispa o cualquier arco eléctrico para fundir metales, automáticamente te aplica la norma 27. Tienes estructura metálica, tienes recipientes metálicos, en algún momento le tienes que dar mantenimiento. Entonces te aplica automáticamente la 27. Eres una empresa que se dedica a la obra metalmecánica, automáticamente te aplica la 27. ¿Ok? 29. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Ahora, te voy a preguntar algo. ¿Será que en mi centro de trabajo existen instalaciones fijas o instalaciones eléctricas provisionales? Sí tenemos contactos de los cuales al conectar un cable puedo obtener energía eléctrica. Si tengo un camper conectado a un tablero, conectado a un generador, eso también es una instalación eléctrica. Entonces, me atrevo a decir que, como todos realizamos las funciones con electricidad, a todos nos aplica la norma 29. ¿Qué viene en la norma 29? Me dice lo siguiente: mantenimiento de instalaciones eléctricas a nivel de piso, en alturas, subterráneos o con las instalaciones energizadas y sus condiciones de seguridad. ¿Ok? Ahora, la norma 33, espacios confinados. ¿Aplicativa o no aplicativa?
¿Qué es un espacio confinado? Un espacio confinado es aquel que cuenta con medios limitados para ingreso o salida. Quiere decir que en muchas ocasiones una es la entrada y esta misma entrada va a ser la salida. De igual forma, un espacio confinado es aquel que no tiene ventilación natural o que la ventilación natural es limitada. O sea que se encuentra por debajo del nivel de oxígeno ideal para desarrollar las actividades en el interior. Y por último, un espacio confinado es aquel que no está diseñado para ser ocupado de forma continua. La misma ley indica que en espacios cerrados la jornada laboral no puede exceder las 8 horas. Y por cada hora dentro de las 8 horas debe haber periodo de entrada y de salida, trabajo y descanso, para que el trabajador no se exponga a los riesgos al interior del espacio confinado. Ahora, si eres una planta en procesos, te aplica automáticamente porque tienes fosas, porque tienes celdas, porque tienes instalaciones eléctricas subterráneas, porque tienes reactores, porque tienes tanques de almacenamiento. Si eres una empresa que se dedica a realizar mantenimiento a recipientes industriales, también te aplica. Si eres una empresa que solamente realiza mantenimiento ligero, como los mecánicos en suelo o limpieza, entonces esta no te aplica. Por eso la pongo con interrogantes. Y por último, de la de seguridad, vamos a hablar de la norma 34 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, última actualización 2016. En este punto habla del acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad. Aquí es muy fácil. ¿Tienes trabajadores con discapacidad motriz? Entonces, si tienes trabajadores con esa discapacidad, te aplica la 34. Habla de las rampas y de proveerle a los trabajadores áreas de trabajo que puedan ser seguras para ellos. Ejemplo, si el escritorio está a 2 metros, para que la persona pueda trabajar parada, entonces como ellos tienen una discapacidad motriz, a lo mejor está en silla de ruedas, debes de brindarle un escritorio que se ajuste a su altura. Entonces, si tienes trabajadores con discapacidad, te aplica la 34. Si no, no te aplica. Muy bien, estas son las normas de seguridad. Ahora revisaremos las normas de salud. Comenzamos primero con la norma 10 de la Secretaría del Trabajo 2014, que es la más reciente, donde me habla de qué creen. Agentes contaminantes del ambiente laboral. Directamente se refiere a los químicos. ¿Qué puede encontrar aquí? Vamos a mencionar primero estas letras tienen un significado muy importante y déjame anotarlas primero para que te explique. Muy bien. Dentro de esta norma 10, agentes químicos contaminantes del medio ambiente laboral. Lo primero que tengo que decirte es que es muy importante porque recuerda que parte del diagnóstico son estos agentes contaminantes, parte de los trabajos en espacios confinados son estos contaminantes. Ahora, ¿qué significa las siglas BLE? Valor límite de exposición. Ahora, este puede ser menor al 0.5 y mayor al 0.5, refiriéndose a lo que dice el espacio confinado, y eso te lo voy a explicar más adelante. Ahora, la siguiente definición me habla de un límite máximo permisible de exposición. Lo primero que encuentro es la definición de por el promedio en el tiempo o por promedio ponderado en el tiempo. Ahora, mientras yo me exponga por 8 horas a esta sustancia en esta concentración, no va a haber afectaciones directas a la salud. Cuando me expongo aquí a lo que es pico, ya hay afectaciones directas a la salud porque la interacción con estos químicos no se puede dar sin una barrera, o sea, sin equipo de protección personal, sin extractor ventilador de aire, etcétera. Muy bien. Entonces, lo primero que debo saber de esta norma, ¿de qué me está hablando? Esta norma me habla de todos los contaminantes que pueden afectar directamente al trabajador. De hecho, en los apéndices manejan una tabla de más de 700 sustancias químicas ya analizadas en las cuales vas a poder encontrar lo que te estoy comentando en este momento. Por ejemplo, para que no te quedes con las ganas y te lo pueda mostrar, te voy a mostrar el apéndice de la norma 010. Dame un minuto. Muy bien, se las voy a proyectar para que la podamos ver todos. ¿Pueden ver la pantalla? Muy bien, en la pantalla vamos a irnos directamente a los apéndices.
Como pueden ver en los apéndices, me marca una tabla en la cual ya tengo diferentes sustancias químicas que están analizadas. Aquí me dice el posible efecto a la salud y me dice la concentración en partículas por millón que puede estar expuesto una persona por cada 8 horas, que es el promedio en el tiempo ponderado. Aquí no hay afectación directa a la salud y a partir de acá ya no puedo exponer sin tener equipos de protección específicos y sin controles adecuados, porque aquí ya hay afectaciones directas a lo que es la salud y la sustancia ya se vuelve inmediatamente peligrosa a la vida de la salud, y en este punto es una sustancia que te quita la posibilidad de que puedas escapar de la atmósfera tóxica o tiene efectos irreversibles para la salud, o incluso también me llega a dar lo que es la fatalidad. Ahora, en esa norma 10 también me dice la importancia de los, las personas ocupacionalmente expuestas, lo que vimos en la definición inicial, el término POE, que al término POE, cualquier persona POE que se someta a estos químicos contaminantes debe darse un seguimiento a la salud laboral. Esta es la norma 10, me habla prácticamente de los contaminantes químicos. Ahora, en la norma 11, esta me habla del ruido. ¿Qué me dice sobre el ruido? Sobre el ruido me dice que si me estoy exponiendo a más de 85 decibeles, automáticamente requiero usar protección auditiva. Ahora, dentro de esta norma también establece una tabla en la cual compara la intensidad con el tiempo de exposición de la persona para evitar enfermedades ocupacionales o para evitar directamente daños a la salud. Te estoy proyectando en este momento la norma 11 en la pantalla para que podamos ver este punto. 11. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Ahora, la tabla que te comento viene más abajo. Aquí está. Límites máximos permisibles de exposición. Te doy un ejemplo. Como te comentaba, a partir de 85 decibeles requiero protección auditiva. A partir de 85 decibeles requiero colocar señalamientos en las áreas de ruido. Aquí me está diciendo que la intensidad en decibeles es de 90 y el tiempo máximo permisible de exposición a ese ruido es de 8 horas. Mientras yo trabaje a esa intensidad por 8 horas, ya sea que no traiga directamente protección auditiva o que la traiga y lo mitigue a 90, puedo ser solamente expuesto a 8 horas. 93, 4 horas, 96, 2 horas, 99, 1 hora, 102, 30 minutos, 105, 15 minutos. Ahora, recuerda que el exponerme a una intensidad dañina en un tiempo de exposición elevado me puede provocar daños a la salud. ¿Por qué te decía que va en combinación a veces en lo que es los equipos de protección personal? Regularmente los tapones auditivos se atenúan entre lo que son 20 a 30 decibeles dependiendo del fabricante, o algunos hasta 5, depende del fabricante. Ahora, imagínate que tengo uno de 20 decibeles y me estoy exponiendo a 100 decibeles de ruido. Cuando me los pongo automáticamente bajo 80 y puedo trabajar sin límite de tiempo porque estoy debajo de los 90 decibeles. Si estoy exponiéndome a 130 decibeles y solamente me arresta 20, por ejemplo, estoy a 110 y me está diciendo que no me puedo exponer a más de 15. Es más, me puedo exponer a 10, 5 minutos dependiendo la concentración y la intensidad de este ruido. Ahora, ¿qué es lo que me va a regular esta norma 11? Repito, cuando exista el factor de ruido por las máquinas, herramientas, equipos. Cuando rebaso los 85 decibeles a fuerzas requiero protección auditiva y la señalización en las áreas de ruido. 12. Radiaciones ionizantes, y en este punto cuando hablamos de ionizantes se refiere a los rayos gamma, rayos X o las radiaciones que son cósmicas. Estas son radiaciones ionizantes, y para sumarle también estamos hablando del arco eléctrico. Toda aquella radiación que directamente cuando la persona se expone a ella genera daños a la salud es una radiación ionizante. Rayos gamma, ¿dónde lo encontramos? Federal de Caminos los utiliza para que pueda ver lo que llevas en el carro, rayos X en los hospitales, entre otros. Cuando hablamos de la 13, radiaciones que son no ionizantes, aquí estamos hablando de radiofrecuencias, de infrarrojo, de Bluetooth, de microondas. Estamos hablando de luz visible como la del foco y estamos hablando de luz ultravioleta como la que se desprende de las actividades de corte y soldadura. Todas estas son radiaciones que son no ionizantes. ¿Qué depende que sean ionizantes o no? Del espectro electromagnético. Si es de baja frecuencia es no ionizante y si es de alta frecuencia es ionizante. La norma 14, presiones ambientales anormales. ¿De qué me habla esta norma? Me dice lo siguiente: si realizo actividades a más de 3.000 metros de altura, tomando como referencia a nivel del mar, es una presión ambiental anormal.
Si estoy trabajando a profundidades menores a 522 miligramos de mercurio, como lo miden los buzos, automáticamente es una presión ambiental anormal. ¿Qué pasa cuando el buzo desciende mucho abajo de los 522 miligramos de mercurio? En las películas podemos ver que antes de que se exponga a la presión del nivel del mar, ¿verdad? Tiene que pasar a una cámara hiperbárica para nivelar la presión del cuerpo, porque si no lo hace, todo por dentro puede reventar. Intestinos, estómago, etcétera. ¿Sí? Revientan los miembros. Ahora, de igual forma con los 3000 metros. ¿Quiénes deben de cumplir con esta norma 014? Principalmente los buzos que descienden a más de 522 miligramos de mercurio y, ahí viene aquí, los aviones, porque se elevan a más de 3000 metros de altura. Ahora, ¿qué o con qué cuenta el avión para que la presión no se sienta en el cuerpo? Pues cuenta con cámaras dentro del avión para evitar que la presión externa ingrese a la cámara y afecte a los que están abordando el avión. Por eso es que siempre se recomienda que no abran la puerta del avión cuando éste despega, porque la presión externa ingresa y aparte, pues han visto en las películas que la persona sale proyectada hacia la puerta. ¿Ok? Ahora, esto es la norma 14, presiones ambientales normales, más de 3000 metros de altura, menos de 522 miligramos de mercurio. Ahora, la siguiente es la norma 15, condiciones térmicas elevadas o abatidas. Aquí te va, te voy a dibujar dos temperaturas en la pantalla, 36 y 38. La norma establece estos límites. Para acá hay exceso de temperatura en el cuerpo y te puede llevar a un golpe de calor. Para acá hay menos temperatura de la normal y te puede llevar a que tengas, ay, se me fue el nombre, Hipotermia. hipotermia, exactamente, a que tengas hipotermia, ¿sí? Ahora, ¿de qué me habla esta norma? Me habla de temperaturas a intemperie exteriores o en interiores. Cuando estoy en exterior, dice que no me puedo someter a más de 38 grados sin establecer periodos de tiempo de trabajo y descanso. Y de igual forma 36 tiempo de trabajo y descanso. Y después me está diciendo que si estoy en interiores, por ejemplo aquí en congeladores industriales o en una cámara de calderas, estos pueden transmitirme el frío al cuerpo o transmitir el calor al cuerpo y elevar la temperatura y provocar un golpe de calor o incluso una hipotermia. ¿Sabes cuál es la temperatura normal del cuerpo? De 36 a 38. Cuando en el termómetro sacas menos de 36, automáticamente te empiezan a medicar y te empiezan a atender porque estás en un cuadro de hipotermia que puede ser peor. Cuando estás en 37.5, estás empezando en una condición que está elevando temperatura, ¿verdad? Y ya después de 38, pues es peligroso. Y si llegas a 40, 41, pues más peligroso aún, ¿sí? Ahora, esta es una señal de que tu temperatura se está acercando peligrosamente a lo que son 38 más. Por eso actualmente con lo que es COVID-19, si tienes 35,5 o 38, no te dejan entrar a ningún lado porque eso ya es temperatura anormal en lo que es el cuerpo, ¿ok? Esto es lo que regula la 15. Condiciones térmicas elevadas abatidas para intemperie o también para lo que son interiores, congeladores industriales, por ejemplo, y lo que son cámaras de calor o incluso los cuartos de calderas o cuartos de máquinas. Ahora, para lo que te acabo de comentar, te voy a proyectar la norma 15 para que puedas ver en la pantalla lo que te comentaba de las tablas de trabajo-descanso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas elevadas. Me está diciendo que dependiendo del régimen de trabajo y la temperatura, es la exposición. Ligero, 30 grados, 26.7 moderado y 25 pesado, no hay problema de exposición, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, cuando tenemos 32.2 en ligero, 31.1 en moderado y 30 en pesado, 25 de exposición, 75 de recuperación por hora. Esto principalmente es aplicable a los cuartos de generación de calor o a los cuartos donde están las calderas, más que para intemperie, porque recuerda que la intemperie a veces está en 40 y la gente sigue trabajando las 8 horas, ¿verdad? Porque a veces no respetamos esta parte de los parámetros de temperatura. Pero esto principalmente lo puedes llevar a cabo para los interiores. Ahora, ¿cómo puedes medir esa temperatura? Me dice que lo puedes hacer con un termómetro global de bulbo húmedo, ¿sí? Y posterior tenemos aquí límites máximos permisibles de exposición a condiciones térmicas abatidas y me marca las temperaturas que son peligrosas de 0 a menos 18. Puedo estar por 8 horas, ¿sí?
menores a menos 18 hacia lo que es menos 34, 4 horas, y me habla de las características. Sujeto a periodos continuos máximos de exposición de 1 hora. Después de cada exposición se debe tener un tiempo de no exposición al menos igual al tiempo de exposición. Quiere decir 4 horas de trabajo, 4 horas de descanso. Menos 34, menos 57, 1 hora de trabajo y las demás tienen que ser de descanso. Y después, menos 57, solamente 5 minutos y ya no trabajo en todo el día en esa temperatura. ¿Ok? Es lo que regula la 15. 24 habla de vibraciones y en este punto me marca que existe un parámetro peligroso para vibraciones que puede afectar directamente las extremidades superiores, las inferiores o el tronco. Para esto, pues también tengo que realizar un estudio para verificar si las vibraciones son peligrosas o no. Las vibraciones también ocasionan daños a la salud como pérdida del sueño, como daños en la sangre, en lo que es el sistema circulatorio, sistema nervioso, entre otros. 25, iluminación. Y en este punto va más dirigido a lo que son las tablas que aparecen en la norma 025, que directamente me dicen que dependiendo el área, dependiendo de la actividad, son los lúmenes que debo colocar en el centro de trabajo para evitar que haya menos luz y esfuerce la vista o mucha luz y haya reflexión que dañe la vista. Y es lo que te voy a proyectar a continuación. La norma 025 habla de niveles de iluminación. Por ejemplo, en interiores, para distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, en vigilancia o movimiento de vehículos, me habla de las áreas de trabajo para almacén de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas e iluminación de emergencia, 50 lúmenes. Dependiendo la tarea, el área es el nivel de luz o lúmenes que debe existir. Y debe ser 20, 50, 100. No puede ser más, no puede ser menos. Porque si no, repito, hay reflexión o si no, hay esfuerzo de la vista para poder distinguir los materiales objetos. Factor de riesgo psicosocial. Te voy a poner algo en la pantalla para que entendamos un poco más si es aplicativo o no. 0 a 25, 26 a 50 y 51 en adelante. La norma 035 de factor de riesgo psicosocial establece que es aplicativa para todos los centros de trabajo. De 0 a 25 aplicarán unos puntos, de 26 a 50 otros puntos y de 51 en adelante toda la norma. Ahora, esta norma es 2018. Parte de las aplicaciones eran para el 2019 y parte de las aplicaciones completas ya son para el 2020. De hecho, en octubre de 2020 ya es aplicativa a lo que es el 100%. 36 factores de riesgo ergonómico, y de esto no voy a hablar mucho porque ya los describimos un poquito en la parte inicial cuando hablamos de los riesgos. ¿Ok? Estas son las de salud. Te preguntarás cuáles son aplicativas. Te voy a dar un secreto muy importante. Si te aplica la norma 05, te va a aplicar automáticamente la norma 10 y automáticamente la norma 018. ¿Por qué? Te preguntarás. La norma 5 me habla de seguridad en el manejo de químicos. La norma 10 me habla de la posibilidad de que ese químico sea contaminante para el medio ambiente laboral. Y la norma 18 me habla de cómo comunicar el riesgo por ese químico. Entonces, si te aplica la 5, te aplica automáticamente la 10 y automáticamente la 18. Una para seguridad, otra para medir las concentraciones y otra para comunicar el riesgo. Ahora, ¿esta aplica? Sí. ¿Esta aplica? También. Debo verificar que no existen condiciones peligrosas de ruido, en mi centro de trabajo. Esta aplica solamente si tengo las radiaciones ionizantes que te comenté. Generalmente en los muchos centros de trabajo no. Esta sí aplicaría porque en muchos centros de trabajo tenemos radiofrecuencias, tenemos microondas, tenemos Bluetooth, infrarrojos, etc. La 14 generalmente no aplica. La 15 sí aplica. 24 se aplica, la 25 se aplica, la 35 y 36 se aplica. Ahora, para todas las normas que son de salud, siempre vas a requerir de un estudio para ver que la intensidad no es peligrosa con relación a lo que es el tiempo de exposición de la persona a esa intensidad. Estos estudios se traducen en dictámenes, que recuerda que tienen una duración y esto lo puede encontrar en la misma norma en el apartado de unidad de verificación. Puede ser 2, 3 años, etcétera, pero recuerda que va a durar esos 2 o 3 años siempre y cuando las condiciones con las cuales se liberó el dictamen continúen de la misma forma. O sea, que la iluminación me dé 100 lúmenes en el primer año, en el segundo año, etcétera.
Muy bien, ahora vamos a pasar a las normas que son de organización. En este punto vamos a hablar de la norma 17, equipos de protección personal. En esta parte me habla de la selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Para ser más exactos, aquí me dice que por lo menos en el centro de trabajo debo ocupar casco de seguridad y posterior, dependiendo lo que indique mi análisis de riesgos, los demás equipos de seguridad que se pueden clasificar en básicos o se pueden clasificar en específicos, ¿ok? Pero sin embargo es aplicativa para todos los centros de trabajo. 18, como te comenté, si te aplica la 5, te aplica la 10 y la 18. Sistema globalmente armonizado. El cómo voy a comunicar los peligros y riesgos. Ahora, los pictogramas. Son 3 categorías: medio ambiente, salud, y también hablamos de los físicos. Peligros físicos, peligros a la salud y peligros ambientales. Dependiendo el peligro, es el enfoque que le vamos a dar al control de esos peligros de cada sustancia química peligrosa conforme a la comunicación de los riesgos. Después tenemos la norma 19. Te preguntarás, ¿es aplicativa o no a todos los centros de trabajo? Te puedo decir que sí. La norma establece que si tengo de 1 a 15 trabajadores, solamente me compete a mí tener un coordinador y tener un secretario. Con 2 personas estoy realizando mi comisión de seguridad e higiene. Pero si tengo 16 personas o más, ahora debo tener coordinador, debo tener secretario y debo tener vocales. Mismos vocales para coordinador y para secretario, que son por parte del patrón y de los trabajadores. Por lo tanto, debo tener por lo menos en la comisión 4 personas. Por lo menos un coordinador y un vocal seleccionado por el patrón, un secretario y un vocal seleccionado por los trabajadores. Entonces, la norma 19 también es aplicativa. En la norma 19, ¿qué encontramos? Que las comisiones tienen funciones, que las comisiones tienen organización, deben organizarse correctamente y que deben de cumplir con los recorridos ordinarios, que son los programados, que deben ser por lo menos una vez cada 3 meses, y los extraordinarios. Más adelante vamos a hablar mucho de la 19 porque está dentro del temario, así que no me voy a extender en este punto. Después hablamos de la norma 026, que se refiere a los colores y señales de seguridad. La primera parte señalética y la segunda comunicación de riesgo en lo que son las tuberías. Más adelante también vamos a hablar a fondo de lo que es esta norma, por lo tanto no voy a hablar más de ella, pero sí es aplicativa a mi marco normativo. 30, servicios preventivos, también es aplicativa, y la 028 va a ser la única en cuestión, la única en duda. Si soy una empresa que se dedica a la producción de químicos o realizo la producción a través de químicos, entonces me aplica la 28 porque habla de la seguridad en los procesos y equipos con sustancias químicas. Si no soy una empresa que esté en producción o procesos o directamente tenga que ver con las sustancias químicas, entonces no me aplica la 28. Muy bien, normas de organización. Después tenemos las específicas. En este punto solamente me van a aplicar si yo realizo alguna de estas actividades. Por ejemplo, la 3 habla de plaguicidas y fertilizantes. Si no produces o no utilizas, no te aplica. 7. Instalaciones, maquinaria, equipo y herramienta agrícola. Si no las produces, no las utilizas, no te aplica. Norma 8. Aprovechamiento forestal maderable. Si no lo realizas, no te aplica. Norma 16. Operación y mantenimiento de ferrocarriles. Si tu empresa no tiene ferrocarriles o no realiza operación con ferrocarriles, no te aplica. 23. Trabajos en minas subterráneas y a cielo abierto. Si no te dedicas a esto en tu empresa, no te aplica. Minas subterráneas de carbón, si no te dedicas a esto en tu empresa, no te aplica. Ahora, 31. La norma constructiva. Te podría decir que es aplicativa. ¿Por qué? Porque la norma constructiva, 1, aplica para las actividades de construcción en los centros de trabajo, pero también para los trabajos en altura, corte y soldadura, espacios confinados, excavaciones, etcétera. Si realizas alguna de estas tareas que están incluidas en la norma 31, que amplifica las normas específicas, como por ejemplo 09, 027, 33, entonces también es aplicativa la parte constructiva. ¿Ok? Muy bien. Esto es en referencia a las específicas. Y por último tenemos las de producto.
Las de producto, recuerda, equipos de protección personal son 3 y contra incendios son 6. Norma 113 me habla de el calzado de seguridad. Más adelante vamos a hablar de esto en equipos de protección y vamos a ver que la norma 113 establece que existen 7 tipos de calzado de seguridad. Por citar algunos: ocupacional, que no tiene casquillo ni ninguna protección adicional, puntera metálica, puntera dieléctrica, que es de plástico o de policarbonato, metatarsal, protecciones inferiores para evitar la penetración de objetos punzocortantes, etcétera. Más adelante vamos a hablar de estos. La norma 115 habla de el casco de protección y aquí vamos a hablar más adelante de los dos tipos que establece la norma internacional y las 3 clasificaciones que establece la norma nacional. 116, respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas. De igual forma, vamos a hablar más adelante de diferentes tipos de respiradores. Vamos a hablar de contra polvos, contra humos, contra vapores, equipos de aire autónomo, línea de respiración de aire, etcétera. Combate contra incendios del 100 a la 106 me habla directamente de los tipos de agente extinguidor. Por ejemplo, en el primero habla de polvo químico seco, en el segundo espuma química, dióxido de carbono, agua, fosfato monomónico y bicarbonato de sodio. Te preguntarás, ¿cómo puedo aplicar correctamente estas categorías? Como te comentaba, de la categoría 1, 2 y 3, seguridad, salud y organización, son totalmente obligatorias y te aplicarán seguramente el 80% de ellas, ¿sí? La cuarta categoría es para sectores o actividades específicas. Solamente te va a aplicar si te dedicas a esa actividad o si eres de ese sector. Y quinta, cuando hablamos de las de producto, solamente aplican para ti si los fabricas, comercializas o distribuyes. Si no lo haces, no te aplica la quinta categoría. Pero recuerda, las primeras 3 son obligatorias. Muy bien. Esta es la parte manual de cómo identificar tu marco normativo aplicable. Obvio, te estoy dando nada más las normas que aplicarían a tu centro de trabajo. Lo que vas a hacer ahora es leerlas para ver qué puntos dentro de esa norma son aplicativas directamente a tu centro de trabajo, porque todos los centros de trabajo son diferentes y cuentan con diferentes equipos, maquinarias o incluso herramientas de potencia. Ahora, vamos a hablar de lo que te comentaba anteriormente. El sistema semiautomático para la identificación del marco normativo mediante la herramienta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta es la página que vas a colocar en tu ordenador. http://asinom.stps.gov.mx 2.8145 centro asistente login.aspx, mismo que te voy a colocar en el chat para que lo puedas copiar y guardarlo para que más tarde puedas hacer una práctica con lo que vas a ver a continuación. Muy bien, por ahí lo mandé al chat, ya debió haberle llegado a todos. Y entonces continuamos, le doy clic y directamente me va a llevar a la página de internet, y la página de internet va a ser la siguiente. Un segundito, tenemos un retraso con lo que es la computadora. Muy bien, es esta página. Al darle clic, te va a llevar a esta página, que viene siendo asistente para identificar las NOMs. Vamos a irnos directamente a este recuadro que ves acá, ¿sí? Donde dice usuario y contraseña, no le vamos a dar nada. Donde dice con registro, no le vamos a dar nada, porque es una práctica. Con registro es cuando ya tengo un registro ante la Secretaría y puedo realizar la identificación y me va a decir exactamente cuáles se aplican a mi centro de trabajo. Pero repito, vamos a darle sin registro porque es una práctica. Sin registro, y me va a llevar a la primera pantalla. Permíteme, tenemos un problema con el internet. Ahí está. Me lleva a la primera pantalla. Datos generales del centro de trabajo. Aquí voy a colocar mis datos, por ejemplo, Ternium, Aguascalientes. A lo mejor en esta empresa tengo 150 trabajadores y me va a decir a qué me dedico. Actividad económica, la división, a lo mejor va a ser, por ejemplo, solamente industria de la transformación, y el grupo le voy a poner en fabricación de productos metálicos, por ejemplo, solamente son ejemplos. Y por último, en la actividad le voy a colocar
fabricación de otros productos metálicos maquinados. Un ejemplo, ¿sale? Aquí tú lo vas a hacer más orientado a lo que es tu empresa, porque tú conoces los datos específicos de la misma. Le voy a dar continuar. Y lo primero que me dice, quiero realizar la identificación de las normas aplicables para todo el centro de trabajo o por área de departamento o proceso. Más adelante vamos a ver en la norma 030 que dependiendo el número de trabajadores que yo tenga en mi centro de trabajo es si voy a realizar la identificación integral o por área. La norma 30 me dice que maneja el parámetro de 99 hacia abajo y 100 hacia arriba. Cuando tengo 100 personas o más en mi centro de trabajo, la identificación tiene que ser por área, departamento o proceso. Cuando tengo 99 personas o menos, la identificación puede ser para todo el centro de trabajo, puede ser integral. Muy bien, entonces, ejemplo, le doy continuar. En este punto ya me está hablando de los requerimientos para conocer el riesgo de incendio, si es ordinario o si es alto. Me pregunta, ¿cuál es la superficie construida? Un ejemplo, 5,000 metros cuadrados. Inventario de gases inflamables, 20 litros. Líquidos inflamables, 2 litros. Inventario de sólidos, de líquidos combustibles, perdón, 0. Y de sólidos voy a colocar 5,000 kilogramos, 5 toneladas. ¿Por qué? Porque debo incluir el mobiliario del centro de trabajo, escritorios, archiveros, todo lo que se pueda inflamar. Si son de madera, van incluidos también aquí, ¿sí? ¿Tiene inventario de materiales pirofóricos o explosivos? No. Continuar. Esta es la norma 12, esta pantalla, porque me comentaba parámetros para identificar el tipo de riesgo por incendio, ordinario o alto. Ahora, en la siguiente pregunta dice que si desarrollo mis actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o la prestación de los servicios en edificios, locales, instalaciones y o áreas exteriores, tales como pasillos, patios, techos, estacionamiento, áreas de circulación de vehículos, áreas de carga y descarga de materiales. Me está preguntando conforme a la norma 1. Obviamente todos trabajamos en edificio local de instalación. Siguiente. Como le puse que sí, ahora me pregunta cuáles elementos se encuentran dentro de mi centro de trabajo. Si hay escaleras de acceso para nivel 2, 3, 4, si cuento con rampas, si cuento con sistemas de ventilación artificial, por ejemplo, en laboratorios o en áreas de almacenamiento, si cuento con vías de ferrocarril activas para que llegue la materia prima o salga el producto terminado, si cuento con áreas de tránsito de vehículos o estacionamientos, y también me está hablando si cuento con puentes y plataformas elevadas, por ejemplo, las plataformas que instalo alrededor de los tanques de almacenamiento para poder ingresar o acceder a ellos son plataformas de trabajo, las parrillas Irving, por ejemplo. Entonces le voy a poner que sí y le voy a dar siguiente. Después me dice que si en mi centro de trabajo se utiliza maquinaria y equipo. Aquí me está preguntando conforme a la norma 04. Le voy a poner que sí, a lo mejor tengo prensas, a lo mejor tengo tornos, etcétera. Como le puse que sí, ahora me va a preguntar si en mi centro de trabajo se levantan, bajan, jalan, empujan, trasladan y estiban materias primas, subproductos, productos terminados o residuos. Aquí me está preguntando referente a la norma 6. Recuerda que hablaba de el manejo manual y mecánico de las cargas. Le voy a poner que sí y al ponerle que sí me va a preguntar si el manejo de las cargas lo hago con maquinaria o equipo manual o con ambas. Para ser sinceros, a nivel industrial siempre es ambas. Carga la máquina y también carga el trabajador. Siguiente. Ahora me pregunta, como le di en mecánico, seleccionar la maquinaria y equipo utilizado para el manejo de materiales. Si tengo polipastos y malacates, si ocupo eslingas, grúas, montacargas, electroimanes, cargadores frontales o transportadores. Le voy a dar que sí a los primeros que son los más usuales. Siguiente. Después me pregunta que si en el centro de trabajo se realizan actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras, a alturas mayores a 1,80 metros sobre el nivel de referencia o existe el riesgo de caída en aberturas en la superficie de trabajo, tales como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, tomando como referencia a nivel del suelo. Todo alto a más de un 80 o profundo a menos de un 80 es trabajo en altura. Es lo que me está preguntando conforme a la norma 9. ¿Realizas trabajos en altura? Sí.
Después me pregunta, ok, realizas trabajos en alturas, pero ¿cómo los controlas o cómo los realizas? ¿Con escaleras de mano o portátiles? ¿Con plataformas de elevación? ¿Con andamios suspendidos o tipo torre o estructura? ¿Con sistemas de protección personal para interrumpir caídas como el arnés con amortiguador de impactos o retráctil? Sistemas personales de posicionamiento y ascenso o descenso controlado, como los que van a la cintura, y los sistemas personales de restricción que evitan que la persona se acerque a la orilla. Todos estos no te preocupes, los vamos a ver más adelante cuando hablemos de trabajos en altura. Después me pregunta que si en mi centro de trabajo se cuenta con recipientes sujetos a presión, ya sea que la presión sea autocontenida o sea externa, como compresores, intercambiadores de calor, torres de enfriamiento, marmitas, tanques suavizadores, filtros, reactores, autoclaves, colchones de aire, entre otros. Te cito unos ejemplos. Después dice que para saber si son recipientes sujetos a presión o no, le des clic en la imagen y me dice aquí lo que te decía de la norma. La misma norma te dice qué recipientes quedan excluidos de ser sujetos a presión. Campanas de buceo, campanas o cámaras hiperbáricas, recipientes utilizados como extintores si tienen presión contenida pero no pueden ser considerados como recipientes sujetos a presión porque son para el uso de emergencia, son extintores, contenedores que trabajen a presión atmosférica, entre otros ejemplos. Es lo que le aparece a usted cuando le da aquí en la hojita. Después de haber leído esto, le voy a poner que sí, sí manejo recipientes sujetos a presión. Ahora me pregunta qué categoría es. En la hojita podemos encontrar la clasificación de las categorías. 1, dependiendo fluido, presión, volumen. 2, dependiendo fluido, presión, volumen. 3, dependiendo fluido, presión, volumen. Generalmente, a nivel industrial, contamos con recipientes sujetos a presión que son categoría 2 o 3. Entonces le voy a poner que es 3 y que es 2. Muy bien. Ahora, me pregunta que si en el centro de trabajo se utilizan recipientes criogénicos. Recuerda que cuando hablamos de criogénicos, hablamos de líquidos, gases que se encuentran a temperaturas frías peligrosas. Vamos a poner un ejemplo, el nitrógeno. Recuerda que el tanque de nitrógeno se llena de hielito. La tubería se llena de hielito cuando no tiene el aislamiento correspondiente. Ahora, me pide clasificarlo en categoría 2 o 3. Aquí ya no existe el 1, ¿eh? Me dice que categoría 2, dependiendo del volumen, es menor o igual a 1 metro cúbico y categoría 3 mayor a lo que es 1 metro cúbico. Muy bien, le voy a poner que tengo categoría 3. Después me pregunta que si en el centro de trabajo están instalados generadores de vapor o calderas. Le voy a poner que sí porque en la mayoría de las plantas tenemos una caldera. Después me pide que le coloque la categoría. Si no sé, coloco el mouse sobre el papel y en este caso ya es sobre presión y capacidad térmica si es 2 o si es 3. Por ejemplo, 2 menor o igual a 490.33 kilopascales, menor o igual a 1674.72 macrojoules por hora para la capacidad térmica. Ahora, le voy a poner que categoría 3 para que al final veas el resultado. Me pregunta si en los procesos que se realizan en el centro de trabajo se emplean materiales, sustancias o equipos capaces de almacenar o generar cargas eléctricas estáticas. ¿Qué crees? Me lo está preguntando conforme a la norma 022. Para saber si en mi centro de trabajo requiero instalar lo que son tierras físicas para proteger precisamente a las sustancias de estas energías estáticas. En el centro de trabajo se realizan actividades de corte y soldadura, sí, para mantenimientos, conforme a la norma 27 pregunta eso. Después me dice que si las actividades de corte y soldadura se realizan en lugares peligrosos, como alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos. Me está diciendo si doy mantenimiento al interior de espacios confinados. Le voy a dar que sí. En el centro de trabajo existen instalaciones eléctricas permanentes o provisionales. Recuerda que permanentes son las que están instaladas en mi centro de trabajo y las provisionales son las que yo instalo para obtener energía eléctrica durante las labores, como lo que es el generador conectado a lo que es el tablero y de ahí a lo que es el camper, a la soldadora, etcétera. Voy a poner que sí.
Esa pregunta me la hace conforme la norma 29 de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Después me dice que si en mi centro de trabajo se desarrollan actividades de mantenimiento en las líneas eléctricas aéreas o subterráneas o incluso energizadas. Voy a poner que sí porque en ocasiones trabajan en altura para darle mantenimiento o en subterráneo. Siguiente. Los trabajos de mantenimiento a las instalaciones eléctricas se realizan con las líneas energizadas. Aquí te veo un tip muy importante. A nivel industrial, cuando hablamos de industria en general, no realizamos mantenimiento con la instalación eléctrica energizada. Generalmente quien realiza el mantenimiento con la instalación eléctrica energizada es CFE a nivel ciudad, porque no pueden cortar el suministro directo porque viene de más atrás. Entonces, lo que hacen ellos es colocar mantas aislantes para evitar que la conductividad llegue al punto en donde están trabajando o aterrizan las líneas, ¿sí? Pero generalmente a nivel industrial siempre se realiza el mantenimiento de instalación eléctrica a través de una libranza, que viene siendo el power off, que viene siendo el aislamiento de la energía peligrosa, generalmente. Le voy a poner que no. Lo siguiente que vamos a conocer en esta encuesta es que si en el centro de trabajo existe algún área donde los trabajadores estén expuestos a niveles de ruido superiores a 80 decibeles. Si no sabes, no te preocupes, aquí te da una guía, la misma encuesta. Te dice que analices lo siguiente. Bueno, anteriormente. Aquí está, mira. Si le das que no sabes, te pregunta esto. En el centro de trabajo, los trabajadores en condiciones normales de operación necesitan levantar la voz para comunicarse cuando se encuentran a una distancia aproximadamente de 1 metro. Si estás a 1 metro de una persona y le necesitas gritar para que te escuche, quiere decir que hay más de 80 decibeles ahí y requieres uso de protección auditiva, ¿sí? Por si no sabías, la misma encuesta te lo dice aquí. Le voy a dar que sí. Después me pregunta que si en el centro de trabajo realiza actividades como radiografía industrial, radiografía médica, medición de espesores con ultrasonido, medición de niveles por rayos gamma, diagnóstico o tratamiento por medicina nuclear y radiación médica o para investigación. Aquí me está diciendo, ¿realizas trabajos con radiaciones ionizantes o tienes radiaciones no ionizantes? Le voy a poner aquí que no. Y como le puse que no, me lo vuelve a preguntar de una forma más específica, ya separando lo que son radiaciones ionizantes o cualquier material radioactivo de lo no ionizante. Dice que si en mi centro de trabajo se utiliza material radioactivo como americio 241, azufre 35, carbono 14, cerio 144, cesio 137, cobalto 57, cobalto 60, criptón 85, entre otros, material radioactivo. Si no lo ocupo, le pongo que no. Y en este punto ya estoy asegurando que no manejo ningún material que sea radiactivo ni ninguna fuente ionizante. Quiere decir que la norma 12 no me aplica. Después lo que va a hacer es reforzar si ocupo radiaciones que sean no ionizantes o no. Los trabajadores realizan actividades en áreas próximas a instalaciones como subestaciones eléctricas, torre de telecomunicaciones o motores eléctricos con tensiones de alimentación de alto voltaje. Aquí le voy a poner que no, ¿sí? Después me pregunta si en el centro de trabajo se utiliza equipo como plantas de soldar de arco industrial, lámparas germicidas, lámparas industriales de luz ultravioleta, luminares para bronceado de piel, reflectores para iluminación profesional o algún otro que produzca radiación electromagnética. Aquí, ¿qué me está diciendo? Vuelve a decirme, ¿seguro que no tienes radiación no ionizante? Si le pongo que no, ya él va a entender, ok, ya te pregunté 3 veces, entonces no hay radiación ionizante ni tampoco no ionizante. La siguiente pregunta va conforme a la norma 14, recuerda, presiones ambientales anormales. Me pregunta directamente, ¿los trabajadores realizan actividades en tierra a alturas superiores a 3.000 metros sobre el nivel del mar? Es decir, a presiones ambientales menores de 522 milímetros de mercurio. Me está hablando de arriba y hacia abajo. Lo voy a poner que no porque no practico hacia arriba ni tampoco hacia abajo las profundidades o altura que me está marcando. Le doy siguiente y me vuelve a preguntar para estar seguro que no tengo una presión ambiental anormal en el centro de trabajo. Me lo pregunta más específico. ¿Los trabajadores realizan actividades de buceo? No. No me aplica la 14 en lo más mínimo.
En el centro de trabajo, los trabajadores están expuestos a instalaciones, equipos, productos o materiales que ocasionen que su temperatura corporal descienda de 36 grados centígrados. Aquí me está diciendo de la norma 15, condiciones elevadas o batidas. Por ejemplo, si tengo un congelador industrial, le voy a dar que sí. Y después me habla de las temperaturas elevadas. Los trabajadores realizan actividades o están expuestos a instalaciones, equipos, productos o materiales que ocasionan que su temperatura corporal sea mayor a 38 grados centígrados. Vamos a poner cuarto de máquinas, calderas, etcétera. Los trabajadores están expuestos a vibraciones producidas por la operación de maquinaria, equipos y herramientas. En este punto me está hablando directamente sobre la norma 11, perdón, la norma 24, ¿sí? Entonces le voy a poner que sí hay vibraciones, y si le pongo que sí hay vibraciones, directamente me pregunta si las vibraciones están enfocadas a las extremidades superiores, a los brazos, o a las inferiores, a las piernas, o incluso al tronco. Le voy a poner que en las tres partes del cuerpo hay riesgo de vibración. Después me pregunta que si en el centro de trabajo se realizan actividades de construcción. Le voy a poner que no. Después me pregunta que si en el centro de trabajo se manejan, transportan, procesan o almacenan sustancias químicas que por sus propiedades, nivel de concentración y tiempo de exposición sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral, alterar la salud de los trabajadores y o dañar al centro de trabajo. Me está preguntando si para mí es aplicativa la norma 5. Le voy a poner que sí. Y aquí viene lo que te decía anteriormente. Me dice, ¿qué elementos utilizas para el manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias químicas? Por lo tanto, la norma 5 aplica para recipientes fijos, como los tanques de almacenamiento, portátiles como los bidones y las tuberías, que transportan el fluido al interior de la planta de un contenedor a otro. Y ya para terminar, me dice que debo proporcionar los nombres o números CAS de las sustancias químicas que se manejan, transportan, procesan o almacenan en el centro de trabajo. Ahora, tú puedes escoger capturar directamente los números CAS que vienen en tu hoja de datos de seguridad, ¿sí? O los nombres de la sustancia, o puedes escoger seleccionar la sustancia de un catálogo, y este catálogo es el que viene en la norma 10, porque recuerda que manejan 760 sustancias aproximadamente de la A a la Z, para que tú busques la sustancia y sepas las consecuencias y también la posible afectación a tu personal y las concentraciones de peligro o riesgo. Y también dice que puedes incorporar los números CAS a través de un archivo de texto. O sea, lo puedes incorporar, seleccionar o lo puedes capturar. El más sencillo siempre es seleccionar el catálogo. ¿Qué hago aquí? Ejemplo, voy a buscar hidrógeno. Me voy a la H y voy a buscar hidrógeno. Después voy a buscar oxígeno. Me voy a la O, ¿sí? Y aquí puedo ver oxígeno. Después me voy a lo que es la N para buscar nitrógeno. Y en este punto, en la parte número 2, viene lo que es nitrógeno, ¿sí? Después, para buscar un material más peligroso, para que puedas ver el ejemplo, me voy a lo que es el óxido de etileno. Y el de propileno también. Muy bien, y después uno como el propano. Propileno y propano. Muy bien. Finalizar. Y me pregunta las cantidades en kilos del propano y propileno porque son los más peligrosos. Vamos a ponerle aquí 1000 y aquí 1000 para que veas el resultado. Finalizar. Y esto es lo que me va a arrojar la aplicación. Vamos a ir uno por uno para que lo puedas identificar y sepas para qué sirve. Resultado número 1. Tarda un poquito porque la conexión no es el problema es la página de la Secretaría, ¿eh? Es por la página. Puedes tener buen internet, pero aún así va a demorar. Muy bien, ya entró. Aquí tenemos el resultado. Si te das cuenta, me marca las normas aplicables dependiendo de lo que es número, título de la norma, obligaciones para el patrón, para los trabajadores o generales para ambos, disposiciones específicas a las características o procesos del centro de trabajo y por último, si quiero obtener el archivo.
Ahora aquí, si le doy clic, por ejemplo, al 5.1, me está indicando que la siguiente obligación me aplica. Conservar en condiciones seguras la instalación del centro de trabajo para que no representen riesgos. ¿Ok? Este formato que vemos en la pantalla me lo va a dividir por las categorías de la normatividad. Me va a dividir las categorías, por ejemplo, las normas de seguridad que me aplican, las normas de salud que me aplican y las normas de organización específicas o de producto que me aplican. Por ejemplo, aquí tenemos de seguridad, aquí tenemos de salud, aquí tenemos de organización y si fuera el caso, como puedes ver aquí, me aplica específicas. ¿Ok? Ahora, como le puse espuelas de ferrocarril, ojo, me marcó la norma 16, operación y mantenimiento de ferrocarriles, porque puse que en mi planta había espuelas de ferrocarril para que ingresaran y salieran con producto terminado o materia prima. ¿Ok? Esta es una matriz sencilla en la cual solamente marca lo que son obligaciones y disposiciones. ¿Es efectiva? Sí, pero es más efectiva la que te voy a mostrar a continuación. De esta forma puedes administrar de mejor forma lo que es la seguridad y salud en tu centro de trabajo y con esta que vas a ver a continuación puedes elaborar tu matriz de cumplimiento normativo. Siempre es importante que elabores esta matriz para que sepas cuáles puntos de la normatividad son aplicables a ti y puedas administrarlos correctamente con los tiempos, a lo mejor semanal, mensual, trimestral. ¿Ok? Matriz de cumplimiento legal siempre es importante que la desarrolles. Ahora, esta es una tabla que es más útil porque habla del número de la norma, el título, los estudios que tú requieres para cumplir con esta norma, los programas específicos para cumplir con esta norma, los procedimientos de seguridad que tienes que elaborar, medidas de seguridad que debes aplicar, reconocimiento, evaluación y control a tu centro de trabajo, cómo vas a dar el seguimiento a la salud de los trabajadores, los equipos de protección personal que se requieren para hacer las actividades, capacitaciones, autorización y cómo vas a llevar los registros administrativos. Por ejemplo, 5.2. Realizar verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas para identificar condiciones inseguras y reparar los daños. Los resultados de estas verificaciones deben registrarse a través de bitácoras. Este es tu registro que te va a revisar a ti la Secretaría cuando llegue a tu instalación. De este punto de la norma 1. Muy bien. Esa tabla que tú ves en la pantalla es más útil. De hecho, te voy a dar un secreto muy importante y te vas a dar cuenta cuando vayamos a la parte de el diagnóstico de seguridad. En la parte de la 30 me habla del diagnóstico. Del diagnóstico nacen dos cosas, dependiendo del número de trabajadores. 100 trabajadores o más, el programa de seguridad. 99 trabajadores o menos, relación de acciones preventivas y correctivas. Ojo, muy importante. Lo que me indica la norma que es una relación correctiva o preventiva es lo que tú ves aquí. Todos estos puntos lo vas a ver más adelante en la definición. Entonces aquí puedes administrar de una mejor forma lo que es la seguridad porque ya tienes todo lo que pasa a ser obligatorio para tu centro de trabajo. Ahora lo que tienes que hacer que es vaciarlo en una matriz de cumplimiento legal. Cada uno de los puntos, vaciarlo para que le puedas poner un responsable, para que le puedas poner fecha de compromiso o cada cuánto se va a realizar, cada cuánto se va a supervisar, cada cuánto hay que llenar un formulario o una bitácora o un registro. ¿Sí? De esta forma es como vamos a administrar correctamente la seguridad. Ahora, si le doy bajar el formato, me aparece lo que ves a continuación en la pantalla. Solamente es esto, mira. Norma 1, edificios locales, instalaciones y los puntos. Esto para mí no me sirve de nada para administrar la seguridad. ¿Qué voy a hacer? Lamentablemente aquí viene la talacha. Copio, pego y aquí en la norma abierta copio, pego, copio, pego, copio, pego. ¿Sí? Para que ya tenga una matriz escrita de cada uno de los puntos que son aplicables a mi centro de trabajo. Ahora, si me voy a regresar, te voy a mostrar otro punto muy importante que también va a ser de ayuda. Es límites, medición y riesgos de las sustancias químicas. Lo que vimos anteriormente, ¿te acuerdas? Del propano, del propileno, etcétera. Ahora, al abrirlo, me va a mostrar una tabla como la que tú ves a continuación. Ya está prehecha por la misma aplicación de la STPS. Nombre del químico, sinónimos del químico, la fórmula química, el número de CAS y la clasificación. Inflamable, es explosivo, es reactivo. Tóxico, tóxico, inflamable, irritante, inflamable, explosivo, corrosivo, reactivo. Tóxico, inflamable, explosivo, tóxico, inflamable, explosivo, reactivo. ¿Sí? Después vamos a ver la referencia de la norma 10. Recuerda, te dije que se te aplica la 5,
que es la condición de seguridad, automáticamente te aplica la 10. Eso no se discute. En este punto vemos que para las primeras no hay ningún problema, perdón, en lo que es la exposición de la persona, pero aquí sí hay, ¿sí? En lo que es el óxido de propileno, dice que la persona puede estar expuesta hasta 20 partículas por millón y después de esto ya no, porque ya pasa de este lado a lo que es un límite máximo permisible de exposición en lo que es el pico, ¿verdad? O la connotación total. Después me habla de los procedimientos de medición y en este punto me habla del procedimiento de la norma 032 de la Secretaría del Trabajo, la cual ya no es vigente. Esta tabla es viejita, todavía no actualizan el sistema de la Secretaría. Es útil, sí, pero aún así vas a tener que revisar las normas nuevas como la 18-2015, como la 36, como la 35, porque en la 18, si te das cuenta, no me está hablando de los pictogramas, me está hablando de la NFPA, de lo que es el rombo y lo que es el rectángulo HMIS. Esto es lo único que voy a modificar, ¿sí? Pero recuerda, te repito, te aplica la 5, te aplica automáticamente la 10 y automáticamente la 18. Lo puedes ver en el formato de la Secretaría. Repito, 5, condiciones de seguridad, 10, para ver que esos químicos no contaminen tu medio ambiente laboral, debes de medirlos o compararlos. Y 18 habla de la condición de seguridad. A ver, perdón. Ahí está, ¿lo pueden ver? Bueno, entonces, aquí pueden ver nuevamente, para no repetir, nombre del químico, sinónimos, fórmula, el CAS, clasificación de la 5, la connotación de la 10 y lo que es de la 18, lo que te comentaba. Esto es lo único que vas a actualizar. ¿Por qué? Porque esto es de la anterior norma que hablaba de la NFPA, actualmente debe ser la STPS 2015 del Sistema Globalmente Armonizado. Por lo tanto, aquí llevan pictogramas y aquí llevan palabras de atención y palabras de peligro, ¿sí? Y acá, si te das cuenta, esta es la norma 28, donde me marca cantidad umbral en kilogramos. Después esta cantidad es peligroso la acumulación o almacenamiento. Recuerda que me preguntó para el propano y el propileno cuánto tenía de almacenamiento y le puse que 1000. Si rebaso los 4600 kilos, ahí es peligroso ya. Tengo una planta, un proceso que tiene alta probabilidad de inflamación o explosión por lo que estoy manejando ahí, los productos. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Yo, ingeniero, tengo una pequeña duda. Por ahí, ¿quién habla? ¿Se me escucha? ¿Quién habla por ahí? Bueno. José Carlos, ¿verdad? ¿Quién tiene la duda? Ya, perdón. ¿Ya me escuchas? Sí. Ya. Ok. Sí, mire, yo tengo una duda. Por ejemplo, si yo en mi centro de trabajo contrato una empresa externa, una contratista para que dé algún servicio, pero esa contratista ya cuenta con un supervisor de seguridad e higiene, la responsabilidad, digamos, algún accidente o algo sigue cayendo dentro de mi centro de trabajo o ya puede caer esa responsabilidad en la misma empresa y lleva un supervisor de seguridad industrial. Mira, esa pregunta es enfocada más que nada a lo que me dice la ley y el reglamento, ¿no? La normatividad igual. Todo es responsabilidad compartida. Si yo estoy administrando un centro de trabajo, pero contrato a una contratista para que me realice un trabajo al interior de mi instalación, si el contratista se accidenta, automáticamente le impacta a él en su prima de riesgo, pero también a mí. Automáticamente las consecuencias son para él, pero también a mí, cuente o no cuente con supervisor de seguridad. Ahora, si te refieres a los problemas legales de que se le muera a alguien por negligencia, directamente es a su supervisor porque él es el que tiene que revisar que los trabajos se realicen de forma segura y no permitir que se realicen de forma insegura. Tú como cliente no estás pegado a ellos. ¿Te pega? Sí, pero la responsabilidad legal total es para quien está en campo, quien autoriza, quien revisa. Ahora, ¿cómo te pegará a ti? Si estás viendo que no están las condiciones de seguridad y tú firmas el permiso, automáticamente también va para ti la consecuencia legal, porque estás autorizando un trabajo que es de alto riesgo y que no tiene las condiciones de seguridad suficientes. ¿Ok? Entonces, repito, cuando hablamos del impacto de la prima de riesgo es para dos, para el contratista y para el cliente. ¿Por qué? Porque es responsabilidad compartida una vez que está en mi centro de trabajo. De hecho, las normas más adelante vamos a ver, todas las que son de ejecución de trabajos peligrosos mencionan que la supervisión debe ser del contratista, pero también del cliente.
¿sí? O sea, del patrón que contrata a ese subcontratista. Y en la segunda, repito, si hablas de responsabilidad legal, primero es para el supervisor de los trabajos de la contratista. Segundo, para ti, si tú autorizas un trabajo de alto riesgo sin las medidas de seguridad correspondientes. Por ejemplo, si está plasmado en un análisis de riesgos 10 medidas y solamente hay 8, y tú ves que hay 8 y aún así firmas el permiso y lo firma también el contratista, todo lo que lo firmaron tiene responsabilidad legal. ¿Por qué? Porque no se encontraban las 10 medidas que tenían que estar solamente 8. Es mi responsabilidad como supervisor contratista verificar que esas 10 estén. Es mi responsabilidad como supervisor del cliente supervisar que esas 10 estén. ¿Sí? Ahora, si tú autorizas con las 10 y en el transcurso de la actividad de esas 10 quedan 5, es responsabilidad del supervisor directo de ellos porque de las 10 que tú firmaste, él mantuvo solamente 5 y por eso sucedió el accidente. ¿Ok? Ok, Inge, muchas gracias. Pregunta de Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escucha? Te escuchamos. Buenas noches. Correcto. No, nada más no venía ahí en requerimientos legales el Reglamento Federal de Inspecciones y Sanciones de la Secretaría del Trabajo. Ese se vería después. Mira, de hecho, en la parte del Reglamento Federal de Seguridad y Higiene, en la parte final también viene el cómo pueden sancionar por incumplimientos. Sí, si quieres más adelante se los muestro para que puedan tener esa referencia, pero habla de los incumplimientos en cada uno de los puntos y habla de las posibles sanciones y esto va a depender también de las posibilidades económicas de la empresa. Si la empresa tiene muchos recursos, obviamente la sanción va a ser más grande porque cuenta con los recursos para pagar por su negligencia. Si es más pequeña, también la multa va a ser menor. Los parámetros se manejan desde los miles hasta los 100 miles, ¿sí? Correcto. Y otra pregunta, cuando hablaba de los cumplimientos de las normas internacionales, Ajá. por ejemplo, pues puede enfocarse la empresa no sé, hacer referencia en una OCHA, en hacer referencia en normatividad española o chilena, pero ¿cómo saber pues cuál es la que te aplica más, no? Mira, ahí te va. Como les comentaba, tenemos nacionales, por ejemplo, STPS, internacionales OSHA, ¿no? Así Si es. yo quiero cumplir con 18 puntos, un ejemplo, y la norma me establece 15, los otros 3 puntos los puedo buscar en normas internacionales para darle cumplimiento íntegro a lo que es la actividad. Solamente que la Secretaría me va a revisar solamente estos. Estos no me los revisa porque no tienen el alcance ni tampoco tienen la facultad. ¿Sí? Solamente me revisan los de la Secretaría. Por eso es que les decía, primero cumplo con la nacional y después implemento internacional con los puntos que me falten para implementar correctamente la seguridad en los trabajos de alto riesgo. Ahora, si me preguntas cuál es mejor para aplicar, si OSHA, ANSI, normas chilenas, normas españolas o europeas, lo que vas a hacer tú solamente es revisar, leer, comparar y obviamente la que parezca que controla más la actividad de alto riesgo, esa es la que puedes aplicar como soporte para la Secretaría del Trabajo. Generalmente lo que aplicamos son OSHAs, ¿verdad? Aunque también las normas españolas hacen mayor referencia a lo que son los andamios, por ejemplo, y otras actividades. De hecho, en plantas como Audi, ¿verdad? Aplican al 100% las normas de la Secretaría, pero también aplican normas alemanas para los cortafuegos, también aplican normas OSHA para otras actividades de alto riesgo como lo es LOTO, como lo es ISAGES, que no hay referencia, o aplican ANSI o ASME B30.1. Son complementos, pero directamente lo que me va a auditar, lo que me va a inspeccionar la Secretaría son las normas de la STPS en la parte del procedimiento de evaluación de la conformidad. Conforme a lo que vimos anteriormente, es mi marco normativo aplicable, ¿no? Los registros. Correcto, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿O algún comentario de soporte que ustedes quieran compartir? Sí, yo, Héctor Sánchez. ¿Qué tal, Héctor? Dime. Nada más como acotación, en lo del marco normativo tocaste el tema de la ley federal de metrología. Ajá. Esa ya se derogó, ¿no? Por la ley de infraestructura de calidad. A ver, estoy leyendo tu mensaje. La referencia normativa de la ley de metrología cambió por el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2020, decreto por el que se expide la ley de infraestructura de la calidad y se abroga, la ley federal sobre metrología y normalización. Sí, yo me quedé hasta donde estaba en pos de haber cambiado para lo que es la ley de infraestructura y de la calidad.
Ahora, si ya cambió, te agradecemos el aporte, entonces ya nos vamos a basar más sobre esta ley que sobre la de metrología, ¿no? Que ya viene Sí, siendo el sustituto, el reemplazo. sí, de hecho sí ya fue, ahora sí derogada y ya entra en vigor la ley de infraestructura. Ajá. Nada O más sea, era eso. sí, o sea, directamente no afecta en cuestión de seguridad, pero hay que tener una buena referencia de cómo es que se pueden expedir las normas, cómo se modifican y también cómo es que podemos darlas de baja también. Y ya no sería entonces, como comenta Héctor, la ley de metrología y normalización, sino sería ley de infraestructura, perdón, de la calidad. ¿Sí? Así es. Nada más era esa Muy bien, acotación. perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Muy bien, si no hay dudas, dime. Por ahí escuchar a alguien. No, decía que no tengo dudas. Ok, muy bien. Perfecto, entonces, si no hay dudas, si no hay algún comentario, entonces vamos a pasar a la parte final del curso en donde tomaremos la captura para que en algún momento que ustedes requieran validarlo con la autoridad o lo quieran validar con alguna empresa, pues lo puedan hacer sin ningún problema. Muy bien. Vamos a pasar en 1, 2 y 3. Perfecto, entonces por mi parte es todo. Les agradezco una conexión más. El día de mañana a las 7 de la noche iniciaremos con la norma 30, servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. La norma que regula las funciones y actividades de responsable de seguridad en la empresa.